Capítulo 185, Geuyu Primera Generación, 5 grandes zombis voladores. La entrada del túnel no era grande y debió haber sido enterrada por el suelo rojo antes. Pero ahora, a medida que el lago de sangre se elevaba en una gran ola, el suelo rojo en las paredes circundantes se lavaba, hundiéndose en el lago. Como resultado, la entrada del túnel se despejó nuevamente y se hizo visible. No importaba que, esta entrada del túnel era como una luz de esperanza. Fang Yuan inmediatamente se dio la vuelta y comenzó a nadar hacia ella. Otra explosión intensa ocurrió en el aire. La enorme fuerza de la explosión golpeó los alrededores y empujó violentamente a Fang Yuan hacia adelante. Maldición. Maldijo. Grandes cantidades de suelo rojo habían caído y enterrado nuevamente la entrada del túnel. Geu de agarre de puño de hierro. En el aire, Tie Xuelen tomó una respiración profunda y extendió lentamente su mano derecha cuando sintió que era el momento adecuado. Hubo una ondulación en el aire frente a él y apareció una gigantesca mano de hierro negro. Parecía lenta pero presionó la cola de la serpiente del río de sangre en cuestión de momentos. La serpiente del río de sangre luchó ferozmente, y con sus escamas húmedas y su cuerpo resbaladizo, la mano de hierro resbaló y estalló con una luz dorado rojiza. Sin embargo, Tie Xuelen tenía mucha experiencia en batallas y no se desanimó. Levantó ligeramente la cabeza, infló las mejillas y sopló fuertemente hacia la serpiente del río de sangre. ¡Wush! Un aceite negro como la brea cayó como una cascada y se formó en la forma de un dragón en el aire, antes de precipitarse hacia la serpiente del río de sangre. Dragón de aceite Geu. La serpiente del río de sangre estaba furiosa. Gruñó y comenzó a desgarrar al dragón de aceite Geu. El dragón de aceite negro no era en absoluto inferior a la serpiente del río de sangre en términos de físico, pero solo era un Geu de rango 4 y no tenía un cuerpo físico. Pronto fue destrozado por la serpiente del río de sangre. Tie Xuelen sonrió, al contrario. Las bestias eran bestias. Si un maestro Geu la hubiera controlado personalmente, habrían descubierto esta táctica de batalla clásica y ordinaria. La serpiente del río de sangre había sido refinada y aunque tenía la impronta de un maestro Geu, no tenía la sabiduría de los humanos. El dragón de aceite fue exterminado, causando un contraataque al dragón de aceite Geu en la apertura. A Tie Xuelen no le importó, dejó de usar el dragón de aceite Geu y luego comenzó a activar el dragón de fuego Geu. Dio un fuerte grito y su cuerpo tembló, y luego un Geu que parecía una llama salió de su apertura. La llama rápidamente se formó en una serpiente de fuego, enroscándose alrededor de su propio cuerpo. A medida que la serpiente de fuego volaba, crecía más grande, luego comenzó a crecer escamas, garras, cuernos y dientes afilados. Su rostro comenzó a parecerse más al de un caballo. Se había transformado en un enorme dragón de fuego. Este dragón de fuego Geu también era un Geu de rango 4, pero era capaz de causar mucho dolor a la serpiente del río de sangre. Esto se debía al dragón de aceite. Cuando fue eliminado, grandes cantidades de aceite negro se pegaron al cuerpo de la serpiente del río de sangre, y ahora el dragón de fuego estaba haciendo que el aceite se incendiara y asara a la serpiente del río de sangre. Además de la serpiente, el aceite negro también había caído en la superficie del lago. En este momento, un fuego furioso ardía en el brillante lago de sangre roja, haciendo que la temperatura del aire aumentara rápidamente. El dragón de fuego no era rival para la pitón del río de sangre, sufrió graves heridas y seguía encogiéndose. Pero cada vez que esto sucedía, se adentraba en el fuego furioso y recuperaba parte de su poder. Con el fuego furioso, el dragón de fuego tenía ventaja en su propio terreno. La pitón del río de sangre se quemaba constantemente mientras luchaba con el dragón de fuego, incluso se podía oler la carne chamuscada.
La pitón del río de sangre tenía una naturaleza berserker y estallaría con un contraataque aún más fuerte si era suprimida. Pero en este momento, en realidad retrocedía, renunciando al dragón de fuego y sumergiéndose profundamente en el lago de sangre. Los humanos eran los seres vivos más altos y poseían la inteligencia para desarrollar nuevos conceptos. Con las tácticas de Tie-Shue-Len, 2 GU de rango 4 lograron hacer retroceder a la pitón del río de sangre de rango 5. Pero los GU eran la esencia del mundo, contenían los secretos del cielo y la tierra, una porción de las leyes naturales. Y la habilidad de la pitón del río de sangre era una recuperación extrema de sí misma. Mientras se hundía en el fondo del lago, el agua de sangre lo nutría continuamente, sanando rápidamente las heridas de su cuerpo. El dragón de fuego tenía la ventaja en el campo, lo mismo ocurría con la pitón de sangre. Mientras existiera el lago de sangre, era como una cucaracha que no podía ser eliminada. La situación de Fang Yuan era aún más peligrosa. El fuego en la superficie del lago de sangre se estaba extendiendo constantemente, quemando aún más caliente, y las llamas lo estaban asando vivo. La presión sobre el yelmo del dosel celestial era cada vez mayor. Pero el punto más crítico no era este, sino la dificultad creciente para respirar. Las llamas consumían grandes cantidades de aire para mantener su combustión, y este lugar está bajo tierra y originalmente era un área semisellada, lo que significaba que llevaba más tiempo reponer el oxígeno utilizado. Fang Yuan comenzaba a sentirse gradualmente sofocado. Aunque el Geodragón de aceite y el Geodragón de fuego hicieron retroceder a la pitón del río de sangre con sus esfuerzos combinados, esto es solo temporal. Mientras haya grandes cantidades de agua de sangre, la pitón del río de sangre se recuperará a una velocidad aterradora. Una vez que salga, habrá recuperado su estado máximo y el Geodragón de fuego ya no será rival para él. Pero esto es conocimiento básico, es imposible que Tie-Shue-Len no lo sepa. Entonces él... Fang Yuan se balanceaba arriba y abajo en el lago ardiente, sus pensamientos giraban rápidamente. Y su corazón se tensaba cuando pensaba en esto. Si no estaba equivocado, Tie-Shue-Len debería haber logrado su intención al hacer retroceder a la pitón del río de sangre. Tie-Shue-Len necesitaba suficiente tiempo y necesitaba que la situación fuera así para preparar su siguiente movimiento mortal. Efectivamente, al siguiente momento, mientras flotaba en el aire, Tie-Shue-Len extendió repentinamente ambos brazos y un rugido profundo emergió de su boca. Retiró la aura justa que había estado suprimiendo todo y vertió toda su esencia primordial de rango 5 en la máscara de cobre. La máscara de cobre comenzó a brillar, al principio solo era un destello, pero en cuestión de segundos, estalló con una luz verde extremadamente deslumbrante, tan brillante como un fragmento del sol. La luz verde brillaba sobre todo como un monarca que domina los cielos y la tierra. Por un momento, el suelo rojo, el lago de sangre y el fuego furioso quedaron cubiertos por una capa de luz verde oscura. La luz verde contenía un poder místico. Bajo este poder, las rocas de la montaña comenzaron a temblar y desmoronarse. Desde arriba de la cueva, enormes rocas comenzaron a caer, volando hacia la máscara de cobre. Grandes cantidades de tierra y rocas desde la parte superior hasta la parte inferior de las paredes rojas también volaron lentamente hacia arriba. La cara de Tie-Shue-Len ya estaba cubierta por la luz de la máscara de cobre. Grandes cantidades de rocas de montaña se reunieron alrededor de la máscara de cobre y se condensaron en una forma humana. Los escombros continuamente convergían desde todas partes y la figura de roca seguía creciendo. Desde 1 metro al principio, rápidamente creció a 3 metros, 5 metros, 8 metros, y finalmente alcanzó los 18 metros. El gigante títere de la montaña GU. La figura gigante con espíritu indomable descendió hacia el lago de sangre. Sus 2 pies tocaron el fondo del lago de sangre, pero el agua solo llegaba hasta su cintura. Su cuerpo era muy robusto y grandioso, carros de caballos podrían correr sobre sus 2 brazos y podría sostener un elefante en su puño.
Su rostro lucía simple y sin adornos, era la versión agrandada de la máscara de cobre. Dragón de fuego, ven. Habló, y su voz parecía sacudir los cielos y la tierra. El dragón de fuego que se revolvía en el mar de fuego voló y se enroscó alrededor del brazo derecho del gigante títere como una serpiente, y su cabeza descansó sobre el hombro derecho del gigante títere. A continuación, el dragón de aceite Jehú voló y formó un dragón de aceite negro como el azabache que se enroscó alrededor del brazo izquierdo del gigante títere y su cabeza descansó sobre el hombro izquierdo del gigante títere. Con dragones a su izquierda y derecha, la figura gigante parecía un dios celestial descendiendo. Fan Yuan utilizó todas sus fuerzas para nadar hacia la entrada del túnel. Cuando los escombros volaron y formaron el gigante títere, la tierra roja que cubría la entrada del túnel también desapareció, revelando una vez más la abertura. Este campo de batalla se estaba volviendo más peligroso, la entrada del túnel podría volver a ser enterrada en cualquier momento. Fan Yuan no se atrevió a quedarse más tiempo. El mar de fuego se apagó gradualmente y de repente una enorme ola roja se levantó del lago de sangre. La pitón del río de sangre inició su ataque desde el lago, se enroscó alrededor del gigante títere y se movió hacia arriba. La cabeza de la serpiente gigante se estrelló contra la cara del gigante títere como un ariete. Este ataque era muy poderoso y si realmente golpeaba, más de la mitad de la cabeza del gigante títere sería destruida. ¿Puño de hierro agarrando? El gigante títere gritó, el aire se abrió y una mano de hierro voló, agarrando la cabeza de la serpiente. Con un fuerte estruendo, la mano de hierro se hizo añicos, pero el ataque de la pitón del río de sangre también se detuvo. Tiechuelen ganó un breve respiro. Las dos manos del gigante títere se agarraron hacia la pitón del río de sangre al mismo tiempo. El dragón de aceite y el dragón de fuego aprovecharon la oportunidad y treparon por la pitón del río de sangre. Las dos serpientes se combinaron y formaron una llama ardiente, asando a la pitón del río de sangre. La pitón del río de sangre seguía siseando de dolor y luchando furiosamente. ¿Pero por qué dejaría que escapara tan fácilmente Tiechuelen? Las manos del gigante títere eran como tenazas mientras presionaban firmemente sobre la pitón del río de sangre. La pitón del río de sangre no pudo escapar. Su cuerpo estaba quemado y desprendía el olor de carne quemada. Esto estimuló su naturaleza viciosa, ya que no podía escapar, se enroscó alrededor del gigante títere y se contrajo violentamente, tratando de matarlo por constricción. Aunque el gigante títere estaba hecho de rocas de montaña condensadas, su cuerpo tenía la suavidad de la tierra roja. Con la fuerza de constricción de la pitón del río de sangre, su cintura se encogió rápidamente. Se escucharon sonidos de crujidos y fragmentos de rocas volaron en todas direcciones. Bajo la estimulación de la muerte, la pitón del río de sangre estalló con una fuerza aún mayor. Fan Yuan finalmente llegó al borde de la entrada del túnel, cuando de repente el gigante títere comenzó a toser. La antigua enfermedad de Tiechuelen había reaparecido. Las manos del títere gigante se aflojaron y la pitón del río de sangre siseó y su cuerpo saltó repentinamente hacia adelante. Sin embargo, las manos del títere gigante se apretaron de nuevo. La pitón del río de sangre abrió su boca de par en par y reveló sus afilados colmillos, su cabeza se balanceaba locamente pero aún no llegaba lo suficientemente lejos. No pudo contraatacar y gradualmente iba perdiendo fuerza, pronto se quemaría hasta morir. Pero justo en ese momento, una densa niebla sangrienta se levantó desde el centro del lago de sangre. Sangre frenesí Jehú. Los ojos de Fan Yuan mostraron un indicio de temor, inmediatamente trepó la entrada del túnel y entró en él. La niebla sangrienta se propagó rápidamente por el aire, y el furioso incendio en el lago de sangre se extinguió por completo. Un remolino apareció en el centro del lago de sangre. El remolino había comenzado desde el centro del lago y se extendió rápidamente desde allí, creciendo hasta que sus bordes tocaban las paredes circundantes. Humph,
Heuyu, ¿no pudiste soportarlo más? El títere gigante resopló fríamente. Una gigantesca ola de sangre que alcanzaba los 10 metros de altura brotó del centro del remolino. Y desde dentro de la ola de sangre, un ataúd carmesí vertical se elevó gradualmente. Jijijiji. Una voz ronca y extraña se transmitió desde dentro del ataúd y cualquiera que escuchara esta voz sentiría un escalofrío en los huesos. Joven aprendiz, te atreves a arruinar mi plan, te buscas la muerte y yo te la daré. Antes de que la voz se extinguiera, la tapa del ataúd salió disparada como una catapulta, revelando un cadáver marchito. Tenía la cara escarlata y colmillos, su cabello rojo como la sangre, sus ojos profundos y contenían un fuego que parecía a punto de extinguirse. No tenía piel y delgadas tiras de músculos rojos se aferraban a los huesos blancos, dándole un aspecto marchito y feroz. Junior, estás herido pero aún te atreves a desafiarme. Hoy morirás. El cadáver habló, pero no hubo movimiento en su boca, la voz había salido de su abdomen. Seguía diciendo, yo, tú, estos eran los hábitos de habla de hace 1000 años. Guía de sangre de rango 5. ¿Es él realmente el primer líder? Fan Yuan quedó atónito, pero no sorprendido. En este mundo mágico, había muchos maestros Heu que vivían durante siglos. Además de usar la forma más ortodoxa de aumentar la longevidad a través del Heu de longevidad, también había algunas formas demoníacas de hacer que uno viva para siempre. Por ejemplo, el Heu errante zombie de rango 2. Si este Heu se usaba durante demasiado tiempo, el maestro Heu se convertiría completamente en un zombie y, siempre y cuando chuparan sangre en momentos específicos, podrían vivir libremente para siempre. El primer líder Heuyu frente a él había utilizado tal método. El guía de sangre de rango 5 era una ruta importante de avance del Heu errante zombie. Junto con el zombie Asura, el zombie demonio celestial, el zombie pesadilla y el zombie plaga, eran llamados los 5 grandes zombies voladores. El Heu de longevidad era difícil de encontrar. El primer líder se convirtió en un zombie volador de sangre y se enterró aquí. Capítulo 186. La primavera y el otoño no aparecen. En el lago de sangre, dos enemigos fuertes se enfrentaron. Incluso el guía de sangre de rango 5 es solo un zombie al final. Heuyu de primera generación, ya no eres una persona viva, estás lleno de esencia de muerte. Tu apertura también está muerta, y aunque puedes almacenar esencia primordial, cada poco que uses no se puede reponer, no puedes recuperarte por ti mismo. Dijo el gigante títere fríamente. Jejeje, aunque no pueda recuperar la esencia primigenia, ¿y qué? Puedo seguir usando piedras primigenias para recuperar la esencia primigenia. Tienes una herida en ti, pero te atreves a molestarme, muere. Gritó Heuyu de la primera generación. Al instante, una niebla de sangre salió disparada y, mientras las olas de sangre rugían, un gran grupo de insectos voló desde el lago de sangre. Era el guillotina de sangre de rango 5. Al mismo tiempo, tropas de murciélagos de sangre de alas de cuchilla volaron desde el techo de la cueva y emergieron del lago de sangre, uniéndose y atacando al gigantesco títere. Un gran grupo de murciélagos, casi 1000 de ellos, se formaron en un enorme ejército. Aunque eran de rango 3 y eran un tipo de Heu de combate cercano, la cantidad compensaba la calidad, incluso el rango 5 Tieshuelen sentía dolor de cabeza al luchar contra ellos. Pero eso no era todo, porque después de que la conciencia de Heuyu de la primera generación despertara, bajo su mando, tropas de murciélagos de sangre continuaron apareciendo, reuniéndose aquí. Había operado allí durante casi 1000 años y tenía un plan que sacudiría los cielos. Había convertido el lugar en su patio trasero personal, teniendo así una gran ventaja de ubicación. Los grupos de murciélagos de sangre se organizaron, manteniendo la formación en el aire, moviéndose continuamente como un ejército fuerte, rodeando al gigantesco títere. La pitón del río de sangre dejó de luchar y en su lugar enrolló su cuerpo.
Esto hizo que Tiesh-Xuelen sintiera una amenaza y concentrara aún más su mente. El poder de un Heu, aunque fuerte, era poco inteligente. Un ejército de murciélagos de sangre con o sin el control de un maestro Heu tenía una gran diferencia. Heuyu de la primera generación acaba de aparecer y ya ha dado un vuelco a la situación, casi suprimiendo a Tiesh-Xuelen. Tiene una gran ventaja de ubicación, teniendo sus tropas a su disposición, mientras que Tiesh-Xuelen tiene una herida en él, la situación no se ve bien. Fan Yuan se había escondido en una cueva en las paredes, usando las sombras para ocultarse y observar la batalla. Pero Tiesh-Xuelen ha vagado por las fronteras del sur durante muchos años. Con una herida en él pero aún así entrando en esta trampa, debe tener alguna carta bajo la manga. No importa qué, pronto habrá una batalla intensa, incluso todo este distrito podría colapsar. ¿Debería quedarme aquí y observar? Quedarse aquí es muy peligroso, esta es la parte más profunda de la cueva subterránea, podría quedar enterrado vivo. Si me quedo a ver el espectáculo, ¿cuáles son las posibilidades de beneficiarme de su conflicto? Fan Yuan pensó rápidamente, evaluando las ganancias y pérdidas. Ahora solo era de rango 3 en la etapa inicial y había un alto riesgo de quedarse. Con solo recibir indirectamente uno de sus ataques, resultaría gravemente herido. Pero si realmente obtuvo algo de esto, sobreviviendo hasta el final, los beneficios serían abrumadores. Después de todo, lo que un maestro Heu de rango 5 posee podría ayudarlo a ahorrar hasta 100 años de trabajo duro. Alto riesgo, alta recompensa. Fan Yuan suspiró profundamente y planeó retirarse. La situación ya no estaba bajo su control, había demasiado riesgo al quedarse. Las aves mueren por comida, las personas mueren por fortuna, estas situaciones, él las había visto mucho en sus 500 años anteriores de vida. Era vigilante por naturaleza. Mientras viviera, siempre habría más oportunidades en el futuro. Después de todo, conocía innumerables secretos y muchos terrenos de herencia no revelados, todos eran rentables y útiles para él, no tenía que arriesgar su vida aquí. Justo cuando Fan Yuan estaba a punto de irse, un pequeño grupo de murciélagos de sangre voló desde el ejército hacia él. Este grupo de murciélagos de sangre tenía alrededor de 100, lo que hizo que Fan Yuan retrocediera rápidamente. Mi joven del clan, no te preocupes. Hay trampas preparadas en esa cueva, e incluso bestias subterráneas residen allí. Estos murciélagos de sangre pueden garantizar tu seguridad. Resonó la voz del primer Gen Heuyu. Cuando Fan Yuan escuchó esto, corrió aún más rápido. El primer Gen Heuyu se sorprendió ligeramente, no esperaba que Fan Yuan fuera tan observador a tan temprana edad, capaz de percibir sus malas intenciones. Inmediatamente, impulsó su voluntad y otro grupo de cientos de murciélagos de sangre persiguió a Fan Yuan. Su distracción hizo que Tiesh-Xuelen descubriera una debilidad que en realidad no era una falla. Heu sonido magnífico de cielo y tierra. Aullido. El títere gigante abrió la boca, emitiendo un aullido que sacudió los 9 cielos. De inmediato, las abrumadoras ondas de sonido se precipitaron en todas las direcciones como el sonido del trueno. Los murciélagos de sangre alados cercanos fueron asesinados al instante por este poder, cayendo uno tras otro. Los grupos de murciélagos de sangre más lejanos estaban en desorden por el ataque, volando al azar en el aire. El ejército de murciélagos de sangre concentrado anteriormente, en un abrir y cerrar de ojos, se sumió en el caos y no pudo tener ninguna utilidad en el próximo corto periodo. Cielo-tierra magnífico sonido Heu estaba en el rango 5 y era un tipo de habilidad de área que se especializaba en lidiar con grupos de murciélagos de sangre. Cuando Tiesh-Xuelen lo usó por primera vez, el poder no era fuerte, pero eso se debía a que lo mantuvo bajo control. Ahora que usaba el cuerpo del títere gigante, podía mostrar el verdadero poder del cielo-tierra magnífico sonido Heu. Incluso numerosas guillotinas de sangre en el cielo fueron asesinadas. A medida que la niebla de sangre se dispersaba, la visión clara regresaba.
Las ondas sonoras rebotaban en las paredes mientras todo el espacio dentro de la montaña comenzaba a temblar. Con el títere gigante como punto focal, el nivel del agua del lago de sangre fue forzado hacia abajo, formando una forma de cuenco en el lago, y el agua de sangre se filtraba a través de la apertura de la cueva. Pero antes de eso, había ondas sonoras propagándose. Fan Yuan quedó atrapado en el fuego cruzado, su armadura blanca brillando, casi rompiéndose. Para resistir este ataque de ondas sonoras, la esencia primordial de su apertura se agotó aproximadamente en un 10%. Las ondas sonoras resonaron en la estrecha cueva, y los oídos de Fan Yuan no pudieron soportar el zumbido y casi tropezó en el suelo. Pero esta onda sonora al menos le fue útil. Para los dos grupos de murciélagos de sangre que lo perseguían, el segundo ya estaba diezmado, y los primeros estaban en caos por el ataque, volando por todas partes en la cueva y no pudiendo perseguir a Fan Yuan. Era una oportunidad rara, así que Fan Yuan rápidamente corrió, alejándose de los murciélagos de sangre. Este grupo de murciélagos estaba más lejos de las ondas sonoras, por lo que se recuperaron rápidamente. Aletearon sus alas, continuando su asalto. Había alrededor de 100 murciélagos de sangre, todos de rango 3. Fan Yuan no podía luchar contra ellos y solo podía huir. Antes, la cueva estaba oscura y no conocía las direcciones. Pero ahora, sus ojos se habían adaptado al entorno oscuro y podía ver un poco del área. Esto se debía a la tierra roja que emitía luz. Aunque sus alas de trueno ya eran poco confiables, al menos podían ayudar un poco, por lo que Fan Yuan las activó con todas sus fuerzas. Pero aún así, los dos tenían una gran diferencia de velocidad y la distancia se acortaba lentamente. La distancia casi está ahí, es hora de usar la cigarra de primavera y otoño. Fan Yuan apretó los dientes. A medida que el grupo de murciélagos de sangre se acercaba cada vez más, él solo podía usar este método. El Geu murciélago de sangre Vladevin solo era de rango 3, por lo que el aura del Geu de rango 6 los dominaba por completo. Pero Tie Xuelen y la Geu de la primera generación, Geu Yu, estaban cerca. Una vez que aparezca la cigarra de primavera y otoño, causará un gran espejismo y la conmoción atraerá su atención. Pero Fan Yuan no tenía elección. Con la situación que tenía delante, solo podía esperar que estuvieran concentrados en la pelea y no pudieran dividir su atención hacia él. El grupo de murciélagos de sangre seguía acercándose, casi a menos de 100 pasos de distancia. Fan Yuan respiró anticipadamente, pensando en su interior. Cigarra de primavera y otoño, ¿es sal? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Fan Yuan quedó atónito, parado en su lugar. La cigarra de primavera y otoño estaba en el centro de su apertura, sin moverse mientras emitía una brillante luz amarillo-verde. ¿Cómo puede ser esto? Fan Yuan quedó impactado. A lo lejos, el cielo brillaba entre la niebla. Era el amanecer. En la pendiente, Geu Yubo, el líder del clan Bai y el líder del clan Xiong estaban uno al lado del otro. Aunque la competencia real es mañana, tenemos que tener una competencia preliminar. El momento es perfecto, ¿empezamos? El líder del clan Xiong sonrió mientras decía. El líder del clan Bai resopló, ignorándolo. Entonces, empecemos, dijo. Geu Yubo respondió distraído. Dirigió su mirada hacia los maestros Geu reunidos allí, intentando buscar pero no pudo encontrar a Fan Yuan entre ellos. Su preocupación se intensificó. Estos maestros Geu tenían todos menos de 30 años, y al estar juntos, se dividían claramente en 3 grupos. Con solo una mirada, la fuerza de los 3 clanes era evidente. El clan Xiong tenía la mayoría de los maestros Geu, ya que se retiraron al principio y conservaron la mayor parte de su fuerza de batalla. El clan Geu Yu y el clan Bai tenían menos miembros, pero el clan Bai tenía a Bai Ning Bin.
Solo él era suficiente para elevar la fuerza general del clan Vaya al primer lugar de los 3 clanes. El líder del clan Xiong gritó. Esta competencia se llevará a cabo en los alrededores de Xianli hasta que caiga la noche. Las batallas no tendrán restricciones de vida o muerte, pero espero que se controlen. Tienen un token en sus manos, y aquellos que recojan 30 de ellos obtendrán la calificación para ingresar a la competencia de los 3 clanes. Preparados, y comiencen. Batallas de vida y muerte, solo aquellos que califiquen pueden participar. No hay límite de participación, y el escenario es el área de los alrededores de Xianli. Incluso se permite entrar a mitad de camino. Esta no es una competencia justa. Pero los líderes de los 3 clanes no tenían ninguna opinión ni rencor hacia ella. En este mundo, la supervivencia se basa en la propia fuerza, en el propio puño. Cuanto más fuerte eres, más derechos tienes para obtener más beneficios. Si eres débil, entonces debes lamentar tu suerte y mantenerte bajo perfil, acumulando fuerza y volviéndote fuerte. En cuestión de unos pocos segundos, Fan Yuan sintió como si hubieran pasado 2 o 3 años. Su frente estaba llena de sudor frío, la primavera y otoño cigarra no podía salir, ¿cómo podía pasar esto? La primavera y otoño cigarra es su GU vital, era muy importante para él. Un GU de rango 6, su última carta de triunfo, pensar que no podía controlarlo. Esto era demasiado grave, y Fan Yuan tuvo que poner toda su atención en este problema. En la oscura cueva, entrecerró los ojos. Solo entró en pánico por menos de un segundo, antes de calmarse. Su mente se movía como un rayo, su espíritu entrando en su apertura, no había nada malo con la cigarra primavera-otoño, aún se estaba recuperando rápidamente. Pero sin importar cuánto Fan Yuan lo deseara, permanecía estancada en el centro, sin moverse ni un solo paso. Lo entiendo. Fan Yuan se iluminó. Esta cigarra primavera-otoño, una vez que se convierte en un GU vital, se queda en la apertura y ya no se puede mover. El GU era la esencia de los seres vivos, tenía infinitas posibilidades y todo tipo de formas y habilidades. Para los gusanos GU, nutrir, usar y refinar, los 3 eran profundos y complejos y a menudo había casos especiales en estos aspectos. En cuanto a nutrir, los gusanos GU solo comían alimentos específicos. En cuanto a refinar, tenían todo tipo de requisitos. En cuanto a usar, el caballero de bambú solo podía ser utilizado por un maestro GU que nunca hubiera mentido. Y para usar el GU justo, el maestro GU necesitaba tener un corazón justo. O el GU foto-audio, que moría después de un solo uso, mientras que las imágenes podían permanecer en las paredes de roca durante un periodo de tiempo. Una vez que la cigarra primavera-otoño se refina, se queda en la apertura y ya no se puede mover. Esta característica especial le recordó a Fan Yuan otro GU, la flor celestial de cortina de agua. Capítulo 187. Existe un río del tiempo y la cigarra primavera-otoño actúa como el barco de cruce. El GU flor celestial de cortina de agua era un GU de rango 4. Una vez usado, se convertiría en un escudo de agua esférico gigante. La fuerza defensiva del escudo era extremadamente buena e incluso podía resistir ataques de GU de rango 5. Sin embargo, tenía una gran debilidad, no se podía mover ni detener. El escudo de agua aislaba el mundo interior y exterior, por lo que incluso el propietario no podía entrar o salir libremente. Por lo tanto, muchas fuerzas lo usaban para proteger sus territorios. Fan Yuan no estaba familiarizado con la cigarra primavera-otoño. En su vida anterior, murió por el asedio del camino justo después de haber tenido éxito en refinar la cigarra primavera-otoño, simplemente no tuvo tiempo de experimentar con ella. Además, la cigarra primavera-otoño no era su GU vital en ese momento y esta característica no se había revelado. En esta vida, su cultivo todavía era bajo, por lo que no se atrevió a soltar aleatoriamente la cigarra de primavera y otoño.
La cigarra de primavera y otoño se clasificó como uno de los GEU más inusuales y era extremadamente misteriosa. Los registros de las ideas y experiencias de sus usuarios nunca se habían difundido. Además, una vez que un GEU alcanza el rango 6 o superior, se convierte en el único de su tipo en todo el mundo. Si alguien quisiera refinarlos, solo tendrían una probabilidad de éxito después de que el GEU anterior muriera, de lo contrario sería un fracaso del 100%. Por lo tanto, esto llevó a Fan Yuan a conocer esta característica solo ahora. El renacimiento no es algo fácil, la primavera y el otoño ocultan el desastre. La velocidad de recuperación de la cigarra de primavera y otoño está aumentando cada vez más, e incluso la velocidad de cultivo de una aptitud de grado A con un mar de recursos podría no ser capaz de igualar su velocidad. Su apertura tarde o temprano explotará bajo la presión de la cigarra de primavera y otoño. Fan Yuan apretó los dientes. El renacimiento era hermoso, pero poseer la cigarra de primavera y otoño era equivalente a tener media aptitud extrema. Era como estar bajo el poste de ejecución donde podría ser ejecutado en cualquier momento. Si no puedo dejar salir a la cigarra de primavera y otoño, ¿eso significa que solo puedo usarla para renacer de nuevo? El ceño fruncido de Fan Yuan se profundizó. Esto parecía ser la única opción. Un renacimiento significaría que la cigarra de primavera y otoño entraría nuevamente en un estado débil y al mismo tiempo, Fan Yuan podría escapar de esta peligrosa situación. Esta situación parecía ser perfecta, pero contenía muchos problemas y enormes peligros. En primer lugar, no había garantía de que el renacimiento fuera exitoso. Fan Yuan había pasado por un renacimiento una vez y solo pudo traer de vuelta su valiosa experiencia. Llegó a una comprensión al integrar el concepto de la Tierra. El mundo es un espacio tridimensional y el tiempo es un eje que conecta el pasado y el presente. Sin tiempo, el espacio sería estacionario. Los movimientos de cada materia son un proceso, que significa el consumo de tiempo. No hay dimensiones paralelas en un mundo. Usar la cigarra de primavera y otoño para renacer era cruzar desde la segunda mitad del eje del tiempo, futuro, hasta algún punto en la primera mitad, pasado. Sin embargo, el cuerpo envejecido de Fan Yuan en el futuro no existía en el pasado. Debido a las restricciones del gran Dao del mundo, su cuerpo no podía ser llevado al pasado y solo podía autodetonarse. La energía de la autodetonación era una fuerza propulsora y el fragmento de las leyes del tiempo en la cigarra de primavera y otoño era como un barco solitario que llevaba la conciencia de Fan Yuan desde el futuro, para renacer en el pasado. La conciencia no era una materia física como un cuerpo. Estrictamente hablando, esta conciencia, futura, tampoco existía en el pasado. La ingeniosidad estaba contenida en ella. La conciencia, futura, llevó al maestro GEU a cambiarse a sí mismo y, por lo tanto, influir en su entorno. Esta influencia se extendería gradualmente a todo el mundo. Esto era el efecto mariposa. Cuando se producía el efecto mariposa, el mundo ya no sería el mismo, lo que hacía que la existencia de la conciencia, futura, recibiera la aprobación del gran Dao del mundo. Alguien había dicho que la historia era como un largo río, y un cambio en un evento en la parte superior cambiaría por completo la parte inferior. Este mundo místico de GEU era como el agua en el largo río. Casi todos solo podían fluir junto con la corriente y avanzar de aguas arriba a aguas abajo. Sin embargo, la conciencia de Fan Yuan iba en contra de la corriente, yendo de aguas abajo a aguas arriba, confiando en la cicada de primavera y otoño. Cuando hacía cambios en aguas arriba, también habría cambios en aguas abajo. Pero el río seguía siendo el mismo río, el mundo de los maestros GEU seguía siendo el mundo de los maestros GEU. Solo que la historia había girado en otra dirección, trayendo otra posibilidad a la ecuación. Esta analogía se podía entender fácilmente. Sin embargo, la cicada de primavera y otoño no se había recuperado por completo. Era como un bote viejo y agujereado en este momento.
El cultivo de Fan Yuan también era solo de rango 3 en etapa inicial. Habría una diferencia inimaginable entre la fuerza de propulsión de su autodetonación ahora y la autodetonación de su cultivo de rango 6 en su vida anterior. Con una fuerza tan pequeña, simplemente no podría empujar la cicada de primavera y otoño, y mucho menos fluir en contra del largo río del tiempo. Probablemente no tendré éxito intentando renacer a través de la autodetonación. ¿Quién dice que el bote roto no quedará varado en el largo río? Y si eso sucede, mi conciencia y recuerdos serán implacablemente arrastrados por el tiempo. Para aumentar la probabilidad de éxito, sería mejor esperar hasta que el apéndice se empuje al límite, ganar tiempo tanto como sea posible y permitir que la cicada de primavera y otoño se recupere más, disminuyendo los agujeros en el bote viejo y agujereado. Al mismo tiempo, aumentar mi cultivo proporcionará una fuerza de propulsión más alta para ir en contra de la corriente después de la autodetonación. Fan Yuan suspiró largamente. Este cambio en la cicada de primavera y otoño estaba más allá de su anticipación. Pero con su naturaleza siempre cautelosa, tenía un plan listo. El grupo de murciélagos de sangre se acercaba. Sin embargo, Fan Yuan tenía su atención en su apéndice. Rayos de luz amarillo-verde inundaron su apéndice. Su mar primordial de plata blanca estaba tan tranquilo como un espejo bajo la majestuosa aura de la cicada de primavera y otoño, pero había peligrosas grietas en la membrana de luz de su apéndice. Todos los demás Geu habían sido suprimidos hasta las profundidades del mar por el aura de la cicada de primavera y otoño. Fan Yuan envió su voluntad y un Geu voló lentamente hacia la superficie del mar, resistiendo la presión. Esta Geu apareció como un dado cuadrado, era gris y muy firme. Esta era una de las Geu que Fan Yuan había saqueado de Bai Ningbin. Era una Geu de un solo uso y desaparecería una vez utilizada. Pero sus efectos eran extraordinarios y una vez utilizada extraería por completo toda la fuerza y potencial en la apertura de un maestro Geu, elevando instantáneamente su cultivación al máximo nivel de la misma categoría. Geu de apertura de piedra, explota. Fan Yuan lo deseó. La Geu de apertura de piedra explotó inmediatamente, convirtiéndose en polvo gris como el humo de un cigarrillo, y se extendió por el mar primordial. Las paredes de la apertura eran originalmente una membrana ligera, pero una vez que este polvo gris la tocó, la luz se atenuó inmediatamente. El polvo se adhirió a la membrana luminosa y la membrana luminosa se espesó gradualmente, experimentando un cambio cualitativo de ligero a rocoso. Después de varios segundos, las paredes de la apertura de Fan Yuan se habían espesado varias veces y se habían convertido en una apertura de piedra pesada y resistente. El resplandor amarillo-verde de la cigarra de primavera y otoño seguía fluctuando continuamente, pero la apertura ahora podía soportar su presión. Fan Yuan estaba en el tercer nivel inicial con esencia primordial plateada clara y su mar primordial brillaba con una luz plateada clara. Pero ahora mismo, su cultivación experimentó un aumento repentino, saltando del tercer nivel inicial al tercer nivel máximo, poseyendo esencia primordial plateada de nieve. Usar la Geu de apertura de piedra significa cortar la ruta de avance y agotar todo el potencial dentro de la apertura, será muy difícil avanzar al cuarto nivel. Pero, mi cultivación ha aumentado y la apertura se ha convertido en paredes de piedra, que son múltiples veces más gruesas y firmes que antes, y podrán soportar la presión de la cigarra de primavera y otoño por el momento. El uso de la Geu de apertura de piedra debería haber sido la respuesta de Bai Ningbin a los límites del físico del alma de hielo oscuro del norte. Desafortunadamente, las 10 aptitudes extremas son mucho más problemáticas que la cigarra de primavera y otoño. Su potencial es infinito e incluso al convertir la apertura en piedra, las paredes de la apertura se recuperarán rápidamente. En este segundo, el grupo de murciélagos de sangre de alas de cuchilla se abalanzó para matar. Fan Yuan resopló fríamente, luego sacó su 100 pies dorado de motosierra y mató mientras retrocedía. Afortunadamente, este túnel era estrecho, y con la defensa de la Gelte del cielo y el cuerpo ancho del 100 pies dorado de motosierra, Fan Yuan pudo bloquear al grupo de murciélagos de sangre y evitar que lo rodearan. Esto redujo en gran medida su amenaza.
Por un momento, solo hubo sonidos continuos de campanillas dentro del túnel. Los sonidos de los ataques del ciempiés dorado de motosierra y el sonido de los murciélagos de sangre de alas de cuchilla chocando contra la armadura blanca, resonaron rápidamente a través de las paredes del túnel y se convirtieron en un conjunto. La esencia primordial en la apertura de Fan Yuan continuó disminuyendo rápidamente. Había cerca de 100 murciélagos de sangre, pero sin un maestro GU para controlarlos, había muchas fricciones internas entre los murciélagos y no podían formar una cooperación tácita. Por lo tanto, en realidad, Fan Yuan solo necesitaba lidiar con 30 a 40 murciélagos de sangre al mismo tiempo. Pero incluso este número no era algo que pudiera soportar, y tuvo que retroceder mientras se defendía. Lo que era aún más incómodo era que, aunque había alcanzado el pico del tercer rango, su apertura aún contenía la esencia primordial inicial de plata clara. Solo confiando en su aptitud de grado C, la velocidad de autogeneración de la esencia primordial de plata nieve era demasiado lenta. La situación actual tampoco permitía que Fan Yuan hiciera varias tareas al mismo tiempo y sacara piedras primordiales para absorber la esencia primordial natural. Consumir piedras primordiales podía recuperar rápidamente la esencia primordial, pero este método no era adecuado en una batalla real. Distraerse en una batalla de vida o muerte era pedir humillación, era un movimiento extremadamente estúpido y equivalía a buscar la muerte. Al mismo tiempo, la eficiencia en la absorción de la esencia primordial natural en una situación así también era muy baja. Esta forma solo se podía utilizar durante la cultivación normal o para aprovechar brechas cortas en las batallas para recuperar rápidamente la esencia primordial. Afortunadamente, Fan Yuan obtuvo hace poco una GU de hierba, loto del tesoro de la esencia celestial. La loto del tesoro de la esencia celestial podía producir piedras primordiales, era muy preciosa y rara. Pero de hecho, este efecto era solo una expresión de su habilidad innata. La loto del tesoro de la esencia celestial también se llamaba manantial de espíritu portátil y su habilidad innata era producir esencia primordial natural. La esencia primordial luego se condensaría para formar piedras primordiales. La loto del tesoro de la esencia celestial que poseía Fan Yuan estaba en lo profundo de su mar primordial, parecía un manantial de espíritu extremadamente pequeño. La receta de la loto del tesoro de la esencia celestial fue creada por el venerable inmortal Loto Génesis. Solo los maestros GU que han alcanzado el 9º rango son respetados como venerables. Para el camino recto, se les llama venerables inmortales, y para el camino demoníaco, se les llama venerables demoníacos. El Venerable and Mortal Loto Génesis también era conocido como la persona con la velocidad de recuperación de esencia primordial más rápida desde tiempos antiguos. En este aspecto, estaba por encima de otros venerables inmortales y demoníacos, y todo gracias a la loto de la esencia. La loto del tesoro de la esencia celestial de Fan Yuan solo era de rango 3 y recién la había refinado, por lo que estaba en su nivel más pobre. Pero ya estaba proporcionando un suministro continuo de esencia primordial natural a Fan Yuan. En el momento en que esta esencia primordial natural aparecía en la apertura de Fan Yuan, se refinaba automáticamente y se convertía en esencia primordial de plata nieve. Supuestamente, si Fan Yuan absorbiera esencia primordial de piedras primordiales, aún tendría que dividir una parte de su mente. Pero esta loto del tesoro de la esencia celestial era su GU, así que usarla era tan simple y fácil como mover los dedos. Fan Yuan retrocedió mientras luchaba, y con la ayuda de la loto del tesoro de la esencia celestial, su velocidad de recuperación de esencia primordial ya podía ser comparable a la de los maestros GU de aptitud de grado B. Matar. Dio un grito feroz antes de cambiar abruptamente su estilo de batalla y cargar contra el grupo de murciélagos de sangre. El centípedo dorado de la motosierra explotó y su sierra plateada giró locamente, produciendo sonidos chirriantes mientras cortaba a un murciélago de sangre alado escondido en la retaguardia.
Este murciélago de sangre parecía bastante similar a otros murciélagos de sangre, aunque lucía un poco más dominante. Este era el único murciélago macho en este grupo de murciélagos de sangre y fue refinado por la primera generación de Geu-yu. Al controlarlo, uno podía obtener control indirecto de todo el grupo de murciélagos de sangre. Fan Yuan había estado planeando secretamente este ataque después de una cuidadosa observación y logró hacer que pareciera un ataque no intencional. Con la primera cabeza de Geu-yu ausente en la escena, este ataque fue muy efectivo. El murciélago macho murió en el acto, retorciéndose en un pulpa sangrienta. Los murciélagos hembras restantes se dispersaron inmediatamente. Capítulo 188. El mayor allana el camino para que los más jóvenes corran sin problemas. En un grupo de murciélagos de sangre, solo había un murciélago macho, mientras que el resto eran todas hembras bajo el mando del murciélago macho. Entre los murciélagos machos y hembras lucían iguales y no tenían diferencias en su apariencia. Pero Fan Yuan estaba más que familiarizado con estos murciélagos de sangre alados en su vida anterior. Siempre y cuando tuviera suficiente tiempo, podría diferenciarlos. Sin el murciélago macho, todo el grupo cayó en el caos. Fan Yuan aprovechó la oportunidad y agitó el centípedo dorado de la motosierra, abriéndose paso a través de ellos. Un momento después, más de 20 murciélagos de sangre alados fueron diezmados, mostrando la determinación de Fan Yuan en la batalla. Pero la intensa batalla también hizo que la esencia primordial de Fan Yuan en su apertura disminuyera tremendamente. Es hora de irse. Fan Yuan se retiró decisivamente, huyendo a toda velocidad. Cuando el grupo de murciélagos de sangre detrás de él reaccionó, Fan Yuan ya estaba a 100 pasos de distancia. Alrededor de 20 murciélagos de sangre alados continuaron persiguiéndolo mientras los demás volaban en todas direcciones. Gas, gas. En el estrecho túnel, Fan Yuan respiraba con fuerza mientras corría, activando el loto del tesoro de la esencia celestial. Después de una intensa batalla, la esencia primordial de plata de nieve que quedaba en su apertura, así como el nivel bajo del mar primordial, comenzaron a subir gradualmente. A medida que pasaba el tiempo, la fuerza de batalla de Fan Yuan se recuperaba más rápido. De repente, las alas de trueno de Fan Yuan aletearon y la fuerza arrastró todo su cuerpo hacia adelante, casi haciéndolo chocar contra las paredes de la cueva. El Geu de las alas de trueno había sido contaminado por el Geu de frenesí de sangre y había alcanzado sus límites, comenzando a mostrar signos de ser incontrolable. Muy pronto, el Geu de las alas de trueno se convertirá en un charco de agua sangrienta y se convertirá en una nueva fuente de contaminación. Pensando eso, Fan Yuan dejó de dudar y lo activó 3 veces, finalmente logrando que el Geu de las alas de trueno desobediente se desprendiera de su espalda. D. Fan Yuan resueltamente abandonó el Geu de las alas de trueno, lanzándolo detrás de él. El grupo de murciélagos de sangre de alas de hoja detrás de él rodeó por completo al Geu de las alas de trueno. Se abalanzaron sobre él, desgarrando el Geu de las alas de trueno en pedazos. Esta obstrucción le dio a Fan Yuan un poco de tiempo para recuperarse. Hasta que los murciélagos de sangre de alas de hoja alcanzaron a Fan Yuan, la esencia primordial en su apertura ya se había recuperado más de la mitad del total. La esencia primordial de plata de nieve, en comparación con la esencia primordial de plata ligera, tenía varias veces más sostenibilidad. Y la fuerza de batalla actual de Fan Yuan había superado con creces una etapa inicial. Rió a carcajadas, agitando al escarabajo dorado de la motosierra para luchar una vez más. Después de matar a unos 8 a 9 de ellos, el resto voló y escapó. Desafortunadamente, no tengo un Geu como el Geu de agarre de mano de hierro. El Geu de murciélago de sangre de alas de hoja vuela demasiado rápido y sus alas son afiladas como cuchillas, es realmente difícil capturarlo. Si pudiera capturar 2 o 3, sería genial. Fan Yuan guardó el centípedo dorado de la motosierra y se dio la vuelta hacia la parte más profunda de la cueva.
Cuando arrebató el loto del tesoro de la esencia celestial, fue engullido por el agua de sangre. Eso fue definitivamente causado por el primer Gen Geuyu. El primer Gen Geuyu usó el Geu de la muerte de sangre, convirtiéndose en un zombi volador. Su apertura había muerto hace mucho tiempo y ya no podía recuperar la esencia primordial. A menos que usara piedras primordiales, su esencia primordial en la apertura estaría limitada por la cantidad que quedara dentro. Pero si tuviera un loto del tesoro de la esencia celestial, en gran medida podría negar esta debilidad. Por lo tanto, hace poco tiempo, envió 2 grupos de murciélagos de sangre de alas de cuchilla hacia Fan Yuan, intentando capturarlo. Afortunadamente, Fan Yuan vio algo extraño y se dio la vuelta a tiempo. Al mismo tiempo, Tie Xuelen lo ayudó indirectamente con la onda de sonido. Me pregunto cómo va la batalla entre Tie Xuelen y el primer Gen Geuyu. La mirada de Fan Yuan estaba concentrada. No importa qué lado ganara, todavía lo atacarían. Tie Xuelen quiere llevarlo ante la justicia, mientras que el primer Gen Geuyu quiere el loto del tesoro de la esencia celestial. Aunque los murciélagos de sangre de alas de cuchilla se habían dispersado, el peligro de Fan Yuan aún no se había resuelto. Tengo que dejar la montaña Qing Mao inmediatamente, lo más pronto posible. Fan Yun apretó los dientes. Ya no podía regresar, solo podía caminar por esta cueva de montaña, tratando de encontrar una salida. Esta cueva era obviamente hecha por el hombre, pero después de mucho tiempo, muchas áreas se habían derrumbado. Fan Yuan continuó avanzando y cuando se encontraba con estos callejones sin salida, solo podía usar el centípedo dorado de la motosierra. El centípedo dorado de la motosierra era originalmente una criatura subterránea, experta en cavar agujeros, por lo que en este momento tenía un gran uso. Fan Yuan también tenía la fuerza de 2 jabalíes, y cavó a través del suelo y continuó hacia adelante. Esto redujo en gran medida su velocidad y después de 3 o 4 horas, finalmente llegó al final de la cueva. Una gran pared de roca resistente bloqueó completamente su camino. Incluso el 100 pies dorado de la motosierra no pudo abrirse paso. ¿Acaso la primera generación Geuyu selló completamente esta cueva? El corazón de Fan Yuan se hundió. Las palmas de ambos lados se encontraron y el maestro Geu del clan Xiong voló por los aires como un trapo, cayendo pesadamente al suelo. El maestro Geu del clan Xiong tosió una boca llena de sangre, cayendo inconsciente. En el cielo, el sol brillaba intensamente, enviando rayos abrasadores de luz. La luz brillaba sobre la tierra salvaje y se reflejaba en la cara gorda de Bai Chong Shua. Esta joven maestra Geu del clan Bai se rió con suficiencia. Enf, ¿qué importa si eres el maestro Geu del clan Xiong? ¿Te atreves a competir en fuerza conmigo? Movió su delgado cuerpo gordo, tratando de acabar con su oponente y tomar el token, pero de repente una cuchilla lunar la atacó. ¡Bam! El cuerpo de Bai Chong Shua giró, disparando una bola de agua por su boca. La bola de agua y la cuchilla lunar chocaron, explotando juntas. 3 maestros Geu con Fang Zheng a la cabeza saltaron de las ramas. Gente del clan Geuyu, esta es mi recompensa de batalla. Bai Chong Shua entrecerró los ojos, mostrando una luz peligrosa. Fang Zheng, con los ojos extrañamente enrojecidos, miró fijamente a Bai Chong Shua mientras decía: ¿Y qué? Ahora tú eres nuestra presa. En otro lado del bosque, se escucharon más pasos. Algunas personas salieron de las sombras, era el joven genio del clan Xiong, Xiong Lin. Su cabeza calva reflejaba la luz del sol, haciéndolo brillar como un diamante. Jejeje, esto se ha vuelto interesante. Bai Chong Shua rió en voz alta, pero al siguiente momento su risa se detuvo. Ambos bandos atacaron juntos, haciendo que Bai Chong Shua se viera sorprendida y rodeada. Bai Chong Shua tosió sangre, su expresión volviéndose fea. ¿Qué? ¿El clan Geuyu está cooperando con esta despreciable gente del clan Xiong?
Fan Zheng estaba impasible, su intención de matar ardiendo, sin decir una palabra y acercándose a Bai Chong Shua. Xiong Lin Ryo. Esta batalla concierne a la demografía de los 3 clanes para los próximos 100 años, así que déjame decirte. El clan Heuyu ya ha establecido una alianza con nuestro clan Xiong. Bai Chong Shua, hoy es tu fecha de muerte. Escupe. Bai Chong Shua escupió un poco de agua con sangre mientras miraba con desdén a su alrededor. ¿Y qué si muero? Jej, uniendo fuerzas, solo tienen miedo de nuestra Bai Ningbin. Es inútil, esta es solo la batalla inicial, aún habrá enfrentamientos individuales más adelante. ¿Hay alguien en sus clanes que pueda luchar contra Bai Ningbin? Estamos destinados a ser los número 1. Jejeje, por eso decidimos que en esta primera batalla, cooperaremos y acabaremos con Bai Ningbin. Xiong Lin rió en voz alta. Las cuchillas de la centopedia dorada de la motosierra rechinaban contra la pared de roca, causando un ruido fuerte que resonaba en la cueva. Esta pared de roca era resistente y gruesa, muy extraña. La frente de Fan Yuan estaba llena de sudor, mientras usaba la centopedia dorada de la motosierra y la guía de la luna de sangre para atacar por turnos, pero incluso después de muchas horas, solo avanzó unos 50 cm. ¿Realmente es el fin para mí, eh? El corazón de Fan Yuan se movió, sintiendo de repente que había una forma de vida en la pared de roca. Rápidamente usó la hierba de comunicación terrestre en el oído, escuchando la pared de roca. Había una forma de vida misteriosa al otro lado de la pared de roca, pero su aura era muy débil. Media hora después, Fan Yuan cavó un agujero y la forma de vida misteriosa se mostró. Todo su cuerpo era negro como la pez, emitiendo un brillo metálico como el hierro y el acero. Tanto su armadura del pecho como la de la espalda eran líneas gruesas que mostraban un aura dominante. Tenía 3 pares de patas, cada una con antenas en forma de espiral en la punta. Hizo que Fan Yuan pensara en la punta en espiral de un taladro eléctrico. Es la araña lobo de la tierra de Mil Li. Fan Yuan se iluminó, pensando inmediatamente en el monje del vino de flores. Las preguntas en el corazón de Fan Yuan fueron respondidas en su mayoría en este punto. En aquel entonces, el monje del vino de flores, para nutrir el loto del tesoro de la esencia celestial, llegó al pueblo Heuyu. Pero en el último momento, fue detenido por el Heuyu de la primera generación, por lo que usó sus métodos para arrojarlo al cementerio del río de sangre. El monje del vino de flores también era un maestro Heu de rango 5, tuvo que tener una intensa batalla con el Heuyu de la primera generación. El Heuyu de la primera generación había operado durante cientos de años, teniendo ventaja en el terreno, por lo que el monje del vino de flores no pudo competir contra él, por lo que solo pudo escapar. Usó la araña lobo de la tierra de Mil Li para acabar este camino, y después de dejar el campo de batalla, ya había sufrido una lesión incurable. Al final de su vida, dejó apresuradamente su herencia como último acto de venganza. Intentó hacer que sus descendientes tomaran el loto del tesoro de la esencia celestial y arruinaran los cimientos del clan Heuyu. Esto explica por qué el monje del vino de flores estaba bañado en sangre, su cuerpo lleno de heridas. Pero la razón por la que la araña lobo de la tierra de Mil Li cayó en un sueño y se selló aquí, eso aún era un misterio. Además, ¿qué estaba buscando el Heuyu de la primera generación en el mundo? Estas sospechas son todos detalles minuciosos. Lo importante es salir de este lugar. Fan Yuan extendió su mano, enviando algo de esencia primordial y refinando la araña de la tierra de Mil Li. Esta resistente pared de roca era el capullo creado por la araña de la tierra de Mil Li cuando cayó en hibernación. Era extremadamente débil, como el Heu del jabalí blanco que Fan Yuan sacó de la flor del tesoro de la tierra. Por lo tanto, aunque era de rango 5, Fan Yuan lo refinó fácilmente. Fan Yuan había tirado antes el Heu de las alas del trueno y carecía de un Heu de tipo movimiento, esta era su debilidad una vez más. Pero ahora obtuvo la araña de la tierra de Mil Li,
por lo que era como un destello de esperanza en la hora más oscura. Esta araña de la tierra de Millie era un gran Geu de tipo montura. Comía tierra como alimento y era fácil de criar. Fan Yuan inyectó su esencia primordial de plata de nieve en ella, y la araña de la tierra de Millie se despertó gradualmente, su aura se volvió más fuerte. Comenzó a consumir, comiendo grandes cantidades de tierra. Cuando se recuperó en cierta medida, Fan Yuan, que no podía esperar para irse, se subió rápidamente a su espalda, ordenándole que avanzara. Aunque solo se había recuperado un poco, la araña de la tierra de Millie seguía siendo un Geu de rango 5. Sus 3 pares de patas se movían rápidamente, corriendo. Después de que el capullo se rompió, la cueva detrás también quedó expuesta. Este camino fue creado por el monje del vino de flores cuando escapó. Los mayores allanan el camino para que los más jóvenes corran a lo largo de él, por lo que esto ayudó enormemente a Fan Yuan. La única preocupación era que los Geu de tipo montura requerían mucha esencia primordial para usar. La araña de la tierra de Millie era de rango 5. La esencia primordial de rango 3 no podía sostener su gasto, por lo que de vez en cuando, Fan Yuan tenía que detenerse y sentarse en la espalda de la araña de la tierra de Millie, activando el loto del tesoro de la esencia celestial mientras extraía esencia natural de sus piedras primordiales. Con 2 fuentes, así como su recuperación natural de grado C, la tasa de recuperación de esencia primordial de Fan Yuan era rápida, incomparable a antes. Mientras instruía a la araña de la tierra de Millie para que avanzara, también se detendría para recuperar su esencia primordial. Cuando se encontraban con un derrumbe, se abrirían paso a través de él, y con este proceso repetido, Fan Yuan se alejó gradualmente del cementerio del lago de sangre, dirigiéndose hacia la superficie.